Bien, vamos antes de comenzar con el tema que nos corresponde el día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Para luego orar y así introducirnos en lo que nos corresponde el día de hoy, que es el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Hemos estado vimos en el capítulo 10 la imagen de Jesús como el buen pastor, ¿ya? Vimos también que lo que era el redil, ya que representaban las ovejas. También vimos que habían hombres que eran denominados como ladrones, ya que intentaban robar las ovejas de Cristo. También estaban los extraños, esos que no conocen a las ovejas, y estaban los asalariados, ya, esos que no dan su vida por sus ovejas, ya. Obviamente el asalariado porque tiene una paga de por medio. Pero en cambio vimos a Cristo como el buen pastor. Ese pastor que da la vida por sus ovejas, ¿ya? Y que trae a sus ovejas vida abundante. Y que Él es el cumplimiento de lo que vimos también en Ezequiel 34, ¿ya? Que donde Dios prometió que daría un pastor a su pueblo. Por eso Él se denomina el buen pastor, porque iba a pastorear con justicia. Y en esto Cristo dejó en claro también que es uno con el Padre, afirmando así que es Señor y Dios, ¿ya? Y en todo este contexto que nosotros vimos, en complemento con los otros capítulos, todo esto trajo irritación a los judíos. Y puede recordar usted que en esa irritación que Jesús trajo, por lo que Él estaba de alguna forma dándole a entender a Él como el buen pastor, quisieron o intentaron matar a Jesús. ¿Se acuerda de eso? Que lo quisieron apiedrar. Y Jesús de ahí ya se desvía, ¿cierto?, porque todavía no era la voluntad del Padre que Él muriera, menos de la forma que las Escrituras nos expresaban. Entonces, con esto tenemos que tener en mente para introducirnos también en lo que es en el capítulo 11, ¿ya? Vamos a leer el capítulo 11, mi hermano, del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al 16. Evangelio según San Juan, venimos predicando de manera expositiva. Hoy nos corresponde comenzar el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 16. Habiéndole encontrado a mi hermano, doy lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraron apedrearte, ¿y vas a ir otra vez allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro
se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Amén. Con esta lectura, mis hermanos, hacemos una oración al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, agradezco este tiempo que tú nos das de poder estar reunidos como iglesia, como pueblo tuyo, para ser enseñados todos por tu palabra. Señor, te pido que tú prepares el corazón de mis hermanos que estarán y que están presentes en este lugar para oír tu palabra. Ayúdales a ellos, Señor, y ayúdame a mí como predicador en mis debilidades, para que todos juntos podamos depender de ti. Puedas tú ir trabajando en cada corazón que va a escuchar este mensaje que tú tienes para tu iglesia en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo abra los corazones de aquellos que aún no te conocen y puedan también venir ellos al arrepentimiento y fe. Aquellos que te hemos conocido, Señor, por medio de la fe, que tú has traído salvación por medio de tu gracia, aumenta nuestra fe con tu palabra. Aumenta nuestra esperanza, nuestra convicción en ti. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Es el pan que proviene del cielo. Es el maná que quita el hambre del hombre, de la mujer que quiere saciarse de manera espiritual. Padre eterno, te pido que tú nos ayudes en esta tarde y que nos permitas ver más de tu gloria en lo que hoy tú nos tienes. Te lo pido, todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema para el día de hoy se denomina Cristo, Señor de la aflicción. Cristo, Señor de la aflicción. Hoy veremos un milagro que está únicamente registrado en el Evangelio de Juan, de este hombre llamado Lázaro, y que revela con gran claridad la gloria de Cristo como Señor y Dios sobre la vida y sobre la muerte. Se trata también de la resurrección de este hombre. No solamente nos muestra que este hombre estaba enfermo, sino también del milagro que Jesús hace al resucitarlo. Este hombre se describe como amigo de Jesús, alguien a quien Jesús amaba de una forma muy especial. Esta resurrección ocurrió en Betania, como nos dice también el texto. Y es un milagro que lo señala a Cristo como el Hijo de Dios y específicamente como el Señor que tiene todo el poder sobre la resurrección y la vida. Curiosamente, el volver la vida a este amigo, a Lázaro, terminaría por precipitar la propia muerte de Cristo, porque Cristo ya está en los últimos días de su ministerio terrenal. Entonces, lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es la enfermedad de Lázaro. No podemos decir qué enfermedad tenía este hombre porque el texto bíblico no nos dice. Solamente nos dice que él estaba enfermo. Pero a diferencia de otras ocasiones, ¿ya?, donde las personas afectadas, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que vimos en el capítulo 9 del ciego? Ese hombre no conocía a Jesús. Pero a diferencia, por ejemplo, de ese hombre, Lázaro era amigo de Jesús.
alguien que tenía una relación estrecha con el maestro. Era alguien que se amaban de manera mutua. Por tanto, Jesús era muy cercano a este hombre, y no solamente a este hombre, sino que también a Marta y a María. Pero lo que podemos ver acá es que quizás nosotros, en el presente, con la actualidad, con la tecnología, con los medios que tenemos hoy, al año 2025, las alarmas o la reacción a las enfermedades puede ser un poco más tranquilas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque hay tratamientos para ciertas enfermedades. La medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado. Sin embargo, en los días de Lázaro, podríamos decir que eran escasas o nulas, ¿cierto?, la ciencia, la medicina. Por tanto, era alarmante que una persona estuviera enferma, porque no estaban todos los medios para buscar quizás la cura de una persona. Por tanto, que alguien estuviera enfermo era un motivo de preocupación, era un motivo de angustia, porque en consecuencia de una enfermedad, la muerte estaba mucho más cercana. En este pasaje, entonces, la enfermedad de Lázaro y lo que conlleva provoca temas fundamentales ya para nosotros. Pero ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es la realidad detrás de la enfermedad? ¿Ya? ¿Cuál es la realidad? ¿Se suponía que debía ser así? Por tanto, lo que quiero introducir en este primer punto es el origen de las enfermedades, ¿ya? Y ya nuestro hermano Braulio nos decía al principio, el origen del sufrimiento, el origen de la enfermedad, el origen incluso de la muerte se encuentra con lo que nosotros conocemos la caída del hombre. Porque el Señor puso al ser humano, Adán, para administrar su creación, ¿cierto? Lo que nos dice Génesis 1 del 27 al 30. Él estaba en el huerto del Edén, todo era maravilloso, todo era perfecto, ¿ya? No había separación del hombre con Dios. La presencia de Dios cubría la tierra y su creación de alguna manera, ¿cierto?, estaban unidas. Sin embargo, después de que Adán y Eva desobedecieron al Señor, Dios les describió cómo se vería el mundo caído. Ahí está el origen, ahí está el problema de todas nuestras agravantes, nuestras enfermedades, de todas esas circunstancias que muchas veces no lo conversamos, no queremos pasar. Timothy Keller, pastor, teólogo, apologeta estadounidense, dice lo siguiente, él comentando sobre el sufrimiento y el dolor. Es prácticamente un catálogo de todas las formas de sufrimiento, incluyendo el aislamiento espiritual, el dolor psicológico interno, el conflicto y la crueldad sociales e interpersonales, los desastres naturales, las enfermedades y la muerte. Él, hablando del sufrimiento y el dolor, también él comenta y hace esta introducción llevándolo a la caída del hombre. Por tanto, debemos entender que todo mal natural y moral fue el resultado de la ruptura de nuestra relación con Dios. Por tanto, mis hermanos, también, aunque no lo quieras, aunque tú no lo quieras, todos de la misma manera hemos sido afectados por el pecado de Adán. Entonces, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte es una realidad presente o futura en nuestras vidas. Sí o sí, mis hermanos, vamos a llevar estas cosas. De hecho, recuerdo hace pocos días atrás, el día miércoles, no sé si usted se enteró, de la muerte de un futbolista portugués, que su neumático de su vehículo reventó, se fue a la calzada, se incendió su vehículo y murió él y su hermano. Y viendo la historia de este futbolista, hace 10 días
de su accidente, él había contraído matrimonio. Así es la realidad de nuestras vidas. La muerte llegará en su momento. Por tanto, ahora nosotros sufrimos el dolor, el cansancio, la fatiga, el despropósito, las dificultades, la agonía. Todas estas cosas provienen de lo que Génesis capítulo 3 nos dice. El ser humano también murió espiritualmente, lo que trajo como consecuencia que todo nuestro ser se contaminara con esta muerte. Por tanto, la enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado. Y aquí vemos algo importante, mi hermano, que los cristianos también se enferman. Los cristianos, aquellos que aman a Cristo, también sufren enfermedades. No somos la excepción. Somos amados por el Señor, como Lázaro era amado por Jesús. Pero también vamos a llevar dolores en nuestras vidas. Va a haber flagelo en nuestras vidas. Pero la diferencia la hace que nuestro sufrimiento trae esperanza. Esa es la diferencia. Nuestro sufrimiento trae esperanza. El Señor Jesús, cuyo poder ya había hecho prodigios y milagros maravillosos y nunca antes vistos, bien podía curar la enfermedad de este hombre, pero no lo quiso así. Él tiene su tiempo, Él conoce el tiempo que va a actuar. El Salmo 90 nos dice así, dice, o Moisés, el salmista, que es un salmo de Moisés, que dice ahí el texto, reflexionó sobre lo pasajero de esta vida y dijo que los seres humanos somos como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Con crudeza y toda franqueza, el mismo Salmo dice lo siguiente: acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Las imágenes de este salmo nos habla de cómo es la vida. La hierba que se marchita. Somos un suspiro, algo que pasa pronto. Pero ¿cuál es la respuesta de Moisés ante esta realidad? Él pide a Dios en oración: enséñame a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Con esto podemos decir que el sufrimiento está en todas partes, en todo lugar, en todo ser humano. Es algo que podemos evitar posiblemente, pero el alcance cuando nos llega una enfermedad es abrumadora. No solo agobia a la persona que la sufre, sino que de manera vertical a todos aquellos que acompañan a la persona que está sufriendo. Ya puede ser un familiar, un amigo, ¿cierto? Trae un impacto mayor, como bien decía recién, no solamente al que la está sufriendo. Es por eso que es comprensible que las hermanas de Lázaro, o estas mujeres Marta y María, estuvieran muy preocupadas también por Lázaro, por la condición de este hermano. Y con esto, mi hermano, con esto en mente, lo quiero invitar a que pasemos a nuestro segundo punto: la súplica y la espera. Vemos también en el versículo 3 que hay una súplica, ¿ya? Pero en esa súplica hay una cierta queja encubierta que está en ese mensaje que enviaron a Jesús. Y también como una exigencia, podríamos decir, ¿ya? Que las mujeres dicen: el que ama
Jesús está enfermo. ¿Qué amigo quiere para otro amigo que esté enfermo? ¿O qué amigo, si tiene los recursos para ayudar a otro amigo, cierto, se va a negar a ayudarles? Es un verdadero amigo. Lo que puede corroborarse, cierto, con lo que dice el versículo: el que amas está enfermo. En otras palabras, ¿cómo puede ser posible, Jesús, que tú permitas que tu amigo Lázaro esté enfermo? Si es tu amigo. ¿Cómo puede ser posible, Jesús, que tu amigo Lázaro esté enfermo si tú tienes todo el poder para sanarlo? ¿Cómo puede ser posible si tú lo amas? ¿Cómo puede ser posible que tú lo mantengas en esa situación? Sin embargo, luego cuando Jesús llegó a Betania a verlos, ellas de alguna forma se quejaron diciendo: si hubieras estado acá, Lázaro no habría muerto. Viene el contexto o quizás la presunta intención del mensaje. Y vemos acá algo muy importante también. Es que muchas veces nosotros oramos al Señor, pero más que una oración para que Él haga su voluntad, es una queja. Es una queja. Como que en nuestra oración nosotros le decimos al Señor qué debe hacer, cuándo debe hacerlo y cómo debe hacerlo. ¿Cierto? Como que nosotros le entregamos todo el paquetito armado al Señor. Mira, así yo quiero que tú hagas conmigo. Tendemos a creer que por el hecho de haber creído en el Señor, tenemos o queremos que el Señor nos allane el camino para librarnos de las enfermedades, para que Él nos allane el camino para vivir, quizás como decimos, un camino de color de rosa, ¿cierto? Pero no va a ser así, o no es así. Por eso decía al principio, hablar del sufrimiento, hablar de la enfermedad no es algo que esté todos los días en nuestras conversaciones. Sin embargo, Marta y María en algún punto estaban en lo cierto, que ellas buscaron ayuda en Cristo. Y esto es porque no hay auxilio como el de Cristo para nuestras necesidades. No hay verdadera ayuda fuera de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él es el buen pastor, es nuestro buen ayudador. Es por eso, mis hermanos, que también aquí hay un llamado importante para nosotros, y es que debemos arrepentirnos cuando solo confiamos en el Señor con las cosas grandes. Con esas enfermedades que nosotros sabemos que son sinónimos de muerte. Debemos arrepentirnos porque el Señor también nos ayuda aún en las más pequeñas. Muchas veces nosotros pecamos de ingenuo porque creemos que en las cosas pequeñas nosotros podemos traer la solución. Por eso, como le decía recién, le decimos el qué hacer, cómo hacerlo al Señor. No porque son cosas pequeñas nomás, yo puedo con esto. Nuestro Señor es el Señor de las cosas grandes y las cosas pequeñas que nosotros podemos estar pasando. Ahora, mis hermanos, esto no significa dejar de usar los medios que el Señor ha puesto para nuestro alcance, como por ejemplo la medicina. ¿Ya? No, eso no significa. Son recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros también las podamos utilizar. Spurgeon, escritor y pastor bautista inglés, dice lo siguiente: no sería sabio vivir por una supuesta fe y desechar al médico y sus medicinas, como tampoco sería sabio descartar al carnicero o al sastre, o esperar ser alimentado y vestido por fe.
pero esto sería mucho mejor que olvidar por completo al Señor y confiar únicamente en el hombre. La salud, tanto para el cuerpo como para el alma, ha de buscarse en Dios. La salud, voy a repetir, la salud, tanto para el cuerpo como para el alma, ha de buscarse en Dios. Hacemos uso de las medicinas, pero estas no pueden hacer nada aparte del Señor, que sana todas nuestras dolencias. Mis hermanos, Dios ha dejado estos recursos en nuestras manos, ¿cierto?, para nuestro beneficio. Él ha dado la inteligencia, la sabiduría a hombres para que se perfeccionen y puedan ayudar. Sin embargo, el medio que está sobre todos los demás medios es la oración. El medio que está por sobre todos los demás medios es la oración. Porque a través de ella reconocemos el señorío de nuestro Dios sobre todas nuestras situaciones en nuestra vida. Por medio de la oración nosotros encomendamos los propósitos perfectos al Señor para que Él haga como Él quiera. Porque Él siempre va a hacer lo bueno y lo correcto y lo mejor para nuestras vidas. Aunque la sanidad demore en llegar. Y de alguna forma esto fue lo que hicieron Marta y María con el mensaje que le entregaron a Jesús, avisándole sobre la enfermedad de Lázaro. Ahora en los versículos del 5 al 8, el apóstol Juan describe cómo el discípulo a quien Jesús amaba, describe el amor que tenía por Lázaro, pero a la vez también era un principio que el apóstol Juan está dejando, porque en Juan 13:23 él también se define como amigo de Jesús. Y esta aclaración es importante porque de alguna forma lo que el pasaje nos está queriendo decir es que no hay celos cuando se trata de una amistad verdadera. La amistad verdadera siempre busca bien del otro. Pero también esta aclaración del apóstol Juan nos dice que aunque parezca extraño, la decisión de quedarse 2 días más estaba motivada por la perfecta obediencia del Padre en los tiempos que tenía para actuar en la vida de Lázaro. En este caso, sobre la resurrección de este hombre. Por otra parte, también serviría para que nadie dudara de Lázaro que estaba muerto y del milagro que Jesús iba a hacer posteriormente. Ya que en aquel entonces había una doctrina que estaba en las mentes de los rabinos que decía que el espíritu de los muertos estaba hasta 3 días del fallecimiento sobre el cuerpo sin vida, tratando de entrar ya nuevamente al cuerpo. Y al 4.º día ya ellos daban por sentencia de alguna forma que la persona estaba muerta. Entonces, ¿se dan cuenta los propósitos de Dios, el tiempo, cómo Dios los controla, cómo Dios lo maneja? Perfectamente nosotros entendemos que Jesús podía haber ido, haberlo sanado y no esperar la muerte. Pero los tiempos del hombre y los pensamientos del hombre no son los mismos que los de Dios. Ese proceder de Jesús está determinado por la voluntad del Padre, no por los familiares, no por sus amigos, no por los cercanos, ni incluso por los discípulos. Porque su alimento, el alimento de Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Tampoco implicaba cobardía, porque como decíamos en la introducción, ¿se acuerda que a Jesús lo estaban buscando para matarlo? No era cobardía porque nuevamente Jesús trabajaba de acuerdo a la voluntad del Padre. Porque Él sabía con certeza cuál era el momento también de la muerte de Él. O sea que no era una cobardía.
Y luego nos encontramos que el pasaje nos dice que el día estaba dividido en 12 horas. De los versículos 9 a 10, que el día estaba dividido en 12 horas. Y en ese tiempo las personas podían trabajar, podían hacer sus quehaceres, ya podían estar haciendo sus labores. Pero lo que Jesús nos está queriendo decir es que aunque su ministerio podía estar avanzado, no era tiempo para él actuar. Él debía trabajar y realizar su ministerio mientras durara el tiempo o lo dispuesto por el Padre. Podían ser 24 horas, podían ser 12 horas, las horas que los romanos o los judíos dividían el día. Pero como veíamos recientemente, Jesús estaba en pleno control a la voluntad del Padre. Todo debía suceder de acuerdo a lo que estaba determinado por el Padre. Y esto nos lleva a un punto importante, mis hermanos, que Cristo sabe lo que es mejor para sus ovejas. Cristo sabe lo que es mejor para sus discípulos. Cristo sabe lo que es mejor para su iglesia. Cristo no era una persona que titubeaba. Él pospuso su viaje, él pospuso demorarse 2 días más, porque así estaba determinado que sucediera. Él determinó que era mejor esperar. Él determinó que era mejor que Lázaro muriera. Y se lo dice a sus discípulos. Pero el regreso de Cristo a Betania quedó demostrado que todo lo que sucedió quedaría atrás y que era necesario transitar por el valle de sombra y de muerte, porque había un propósito eterno que Jesús iba a deslumbrar con su poder, con su autoridad, con su luz sobre la muerte. Iba a actuar para un bien, para un bienestar de Lázaro. Iba a actuar para un bien para todos aquellos testigos que vieran lo que iba a suceder. Que Él iba a traer la resurrección, iba a traer la vida sobre este hombre. Eso también nos trae a nosotros algo muy importante que podemos concluir. Que es la cosa que a nosotros no nos gusta hacer, que es esperar. Estamos en un tiempo de todo rápido. Pero también podemos concluir que esto nos debe traer plena confianza en nuestras circunstancias adversas. Mi hermano, mis hermanas, ¿crees que Dios te tiene en un estado de inquietud e incertidumbre? ¿Te parece que demora su respuesta? ¿Piensas que estás en una necesidad que es notoria y que el Señor parece no verla? ¿Parece que no hace nada? Recuerda el episodio que estamos viendo, este episodio de Lázaro, en el que Cristo llegó 4 días después de la muerte de Lázaro, cuando ya nadie tenía esperanza, cuando la muerte parecía irreversible. Pero esos 4 días fueron necesarios. Fueron necesarios porque trajo un mayor bien a Lázaro. Hermano, hermana, espera pacientemente en tu Salvador, quien sabrá hacerte el bien que necesitas a su debido tiempo. Y cuando veas su mano obrando, será innegable que fue Él quien se manifestó en gloria a través de tu aflicción. Porque es Él, no nosotros. El salmista David dice: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor.
Salmo 41. También puede darse el caso en que no nos toque el papel de Lázaro o de sus familiares, sino de sus discípulos. Ellos no entendían muy bien qué debían hacer. Porque el texto nos dice, pero Jesús, ¿cómo vamos a ir hacia allá? Si allá lo único que quieren hacerlo es matarte. Tampoco sabía qué debían esperar. Pero ellos siguieron a Jesús. Siguieron a su maestro en el tiempo que Él dispuso. Así nosotros probablemente no sabemos por qué debemos enfrentar un tiempo de espera. Porque como ya decía, a nadie le gusta esperar. O quizás no entendemos por qué debemos ir donde está el peligro, como muchas veces le pasa a los misioneros. O por qué debemos ir donde no nos gusta. No comprendemos por qué el Señor nos está llevando por este camino pedregoso que a nosotros quizás quisiéramos esquivar. ¿Por qué el Señor me tiene con esta enfermedad, con este sufrimiento? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Pero debemos seguirlo igual, sin dudar. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor. ¿Eres tu Señor? Quisiéramos hacer algo con nuestras propias manos para solucionar los problemas, para solucionar las necesidades. Porque el hombre busca siempre solucionar las cosas a su propia manera, a su propia pinta. Pero ¿sabes qué? Te invito a mirar al Señor con ojos de necesidad, porque Él tiene su mano extendida sobre ti. Él es nuestra mejor ayuda, nuestro mejor socorro para nuestras aflicciones. Con esto, mis hermanos, entonces pasamos a nuestro tercer punto. El Señor de la aflicción. El Señor de la aflicción. Y acá hay algo muy, muy importante, mi hermano. Qué importante que destaquemos. Que no es solo el Señor en la aflicción. Cristo no solo es el Señor en la aflicción, sino que también es el Señor de la aflicción. Él usa soberanamente la aflicción para tu bienestar, con fines maravillosos, con fines gloriosos. Es su mano la que nos hiere, pero lo curioso es que las heridas que nos hace el Señor en realidad nos curan y nos sanan. Nos curan y nos sanan. La aflicción le pertenece al Señor y la gloria también. Él es el Señor de la aflicción. Dice Isaías 45, versículos 6 al 7. Que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir en Filipenses 4, del 11 al 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para saber si el Señor nos ama y está al cuidado de nosotros, no debemos ver nuestras circunstancias.
Hermano, hermana, quite sus ojos de la circunstancia y ponga sus ojos en la cruz de Cristo. Allí está la muestra más grande de amor y cuidado para nuestras vidas. Mira a Cristo por sobre todas las cosas. Aunque Cristo parezca que está tardando, mira a Cristo, porque ciertamente Él conoce tu situación, mi situación. Conoce nuestra situación incluso mejor que nosotros, y la Escritura nos dice que vive siempre para interceder por nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos considerar con fe lo dicho en el Salmo 121, los versículos 4 y 5. No se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor es tu guardador. Refúgiate en Él, refúgiate en Cristo. Por tanto, la muerte y la resurrección de Lázaro tenía un propósito fundamental: la gloria de Dios. La gloria de Dios. Retrocedemos ahora al versículo 4. Tenía un propósito, un objetivo, el cual debe ser siempre nuestro objetivo: que Dios reciba la gloria. El Señor es una fuente inagotable de amor, de bienestar y de bendición. Por tanto, la muerte de Lázaro probará ser para la gloria de Dios. Es decir, para que la gloria de Dios se manifieste y se revele a través de ella. Por tanto, todos los propósitos que pudiéramos nosotros pasar por el sufrimiento, debemos verla que es para la gloria de Dios. Porque ese es el corazón, es el fin de la vida cristiana, que Dios sea glorificado. Pablo dice repetidamente que nuestros sufrimientos nos preparan para la gloria eterna. Por ejemplo, Romanos 8, 17 al 18, 2 Corintios 4, 17. Pedro agrega que nuestros sufrimientos aumentarán nuestro gozo en nuestra gloria futura. Efesios 3:13, Pablo le dice a sus lectores que su encarcelamiento y sus sufrimientos son para la gloria de ellos. El apóstol Pablo a sus lectores les dice: han tenido que sufrir diversas pruebas. Y él les explica de la siguiente manera. Explica que la fe, que vale mucho más que el oro, al ser pasada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, nuestros sufrimientos, si se manejan correctamente, le dan la gloria a Dios. El propósito del Padre es dejar claro que el Hijo debe recibir la gloria. Lo mismo que vemos en el capítulo 9, versículo 3, con el ciego. Y con esto el Señor está revelando algo sumamente importante que cambia el panorama y que renueva por completo la historia que nosotros acabamos de leer. Y es que los hijos de Dios tienen una gran bendición. Que la enfermedad que para el resto de los hombres es juicio, como ya dijimos, por la caída, para sus hijos es en realidad parte del trato de Dios en su salvación. Y es que la mano de Dios, cuando nos hiere, en realidad nos está curando. Por eso son propósitos de bendición, son propósitos de gracia, son propósitos de amor. Todo hijo de Dios
puede recibir confianza y esperanza en el sufrimiento, en las enfermedades, en las aflicciones, porque son parte del buen trato de Dios hacia nuestras vidas, con el propósito de hacernos más como Cristo. Ese es el propósito. Nosotros en el sufrimiento, en las circunstancias adversas, debemos buscar el propósito que Dios quiere para nosotros. Bueno, la respuesta también está aquí. La gloria de Dios, hacernos más como Cristo, vivir disfrutando también en los procesos con gracia, con gozo, porque es Dios el que está en medio de ellos. Spurgeon nuevamente dice lo siguiente: a lo largo de todos estos 1900 años que han transcurrido desde la enfermedad de Lázaro, todos los creyentes han obtenido un bien de ello. Y esta tarde, él, en una predicación que está haciendo a un grupo de hermanos, todos estamos tanto mejor porque Lázaro languideció y murió. La iglesia y el mundo pueden extraer un inmenso beneficio de las aflicciones de los hombres buenos. Los descuidados pueden ser despertados. Los que dudan pueden ser convencidos. Los impíos pueden ser convertidos y los enlutados pueden ser consolados a través de nuestro testimonio en la enfermedad. Y si es así, ¿desearíamos evitar el dolor y la debilidad? ¿Acaso no estamos muy dispuestos a que nuestros amigos digan de nosotros también: Señor, he aquí el que ama está enfermo? Anglicano dice lo siguiente: nos hace estudiar nuestras Biblias y nos enseña a orar mejor, ayuda a que nuestra fe y paciencia sean probadas y nos muestra el real valor de nuestra esperanza en Cristo. Nos recuerda que no viviremos para siempre aquí y afina y entrena nuestros corazones para el cambio. Entonces, seamos pacientes y estemos alegres cuando caemos en cama enfermos. Creamos que el Señor nos ama igualmente tanto cuando estamos sanos como cuando estamos enfermos. El propósito de las enfermedades son varios. Como lo dice acá este pastor, nos hace estudiar nuestra Biblia, nos hace orar, nos hace buscar más al Señor. Nos recuerda que no vamos a vivir siempre en esta tierra. Nos recuerda quién es Cristo, nos recuerda quién es Dios. No son para juicio. No es la ira de Dios descargándose sobre nosotros. No. En ningún caso, no significa que nos espera un estado de muerte eterna y de oscuridad sin fin, sino que son para que el poder de Dios, el amor y la sabiduría de Dios sean manifestadas en nuestras vidas. ¿Quieres conocer más a Dios? Seguramente. Esta promesa es maravillosa, porque no estamos huérfanos, no estamos solos. El Señor le dice: bueno, acá estará la enfermedad, estará la circunstancia, pero yo estoy contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida.
Maravillosa promesa del Señor. Porque Lázaro no estaba muerto. ¿Qué dice el texto? Está durmiendo. O está dormido. Y esto nos habla de una obra sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ese hombre. Hay una gloriosa revelación aquí. Hay un cambio tremendo que podemos comprobar. Entonces, cuando alguien le diga a usted, todo tiene remedio, menos la muerte, usted puede decir, no es así. Porque nuestro Señor Jesucristo en Juan 14 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte no es el fin para los hijos de Dios. Y hablar de la muerte con aquellos que conocen a Cristo es un medio para presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra sus hijos. Él reina para siempre. Y no para siempre. El breve intervalo en que la muerte nos tendrá cautivos se disolverá como una gota en el océano comparado con la eternidad sin fin, donde reinaremos con Cristo para siempre. Entonces, sin Cristo somos los que mueren, pero en Cristo somos los que duermen. Porque cerraremos nuestros ojos por algún tiempo, pero solo para volver a abrirlo y despertar en la gloria eterna. Esa es la muerte. Aquí debemos recordar algo, mi hermano, que algo que es sumamente importante. Cristo también pasó por el sepulcro. Cristo también pasó por el sepulcro. Sus ojos fueron cerrados por un tiempo y también durmió en la tumba, pero se levantó en ella con poder y venció la muerte con ese mismo poder, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Es decir, no solo resucitó y no solo está vivo, Él es mismo personalmente la resurrección. Cristo es la resurrección. Cristo es la vida. Y por eso puede también conceder esta victoria a quienes confían en Él. ¿Has confiado en Cristo para tu salvación? Bueno, aquí tú también. Dice la palabra del Señor. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, todos serán vivificados. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Devorada ha sido la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis
amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestra resurrección. Mi hermano, y este no es un mensaje solamente para los días de Semana Santa. Es un mensaje que tiene que estar vigente todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Para concluir, mis hermanos, y para finalizar esta predicación, y para que tengas más convicción, más esperanza en Cristo, más fe de la que has llegado en esta tarde. Cristo se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue hacia el Calvario, menospreciando el oprobio, conquistando eterna salvación para quienes creen en Él. El Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y a Él nadie le quitó la vida, y nadie le quitará la vida a los que son sus hijos. Porque ni el sufrimiento ni la muerte nos separará de su amor que es eterno. Sino que Él quiso entregar su vida para nosotros, para nuestra salvación. Y la Escritura nos dice que Él al tercer día resucitó entre los muertos, sellando para siempre, eternamente, para siempre, una esperanza indestructible para todos aquellos que creen en Él. Así que si alguno en esta tarde no conoce a Cristo como su personal Salvador, te quiero invitar a que puedas venir a Él. Puedas arrepentirte de tus pecados, puedas conocer al Señor Jesucristo, al autor de la vida abundante, de la vida eterna, aquel, el único que ha vencido la muerte, aquel que es la esperanza verdadera, aquel que está presto para salvarte, para traer gracia salvadora a tu vida. Y para la iglesia, para que la iglesia también aumente, como decía recién, su fe, pueda vivir con más esperanza, porque la muerte no nos afectará. La muerte no nos afectará, porque hemos creído en Cristo, el autor y consumador de la vida. Viviremos con Él, reinaremos con Él para siempre, para siempre. A Él sea la gloria, el honor, por todos los siglos, mis hermanos. Le invito a que podamos orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde-noche por el amor demostrado hacia nuestras vidas. Gracias porque en ti hay esperanza, en ti tenemos el agrado de disfrutar vida abundante. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la vida eterna. Encontramos el beneficio, encontramos la benevolencia, encontramos el bien y la misericordia cada día, a pesar, Señor, de nuestro sufrimiento, de nuestras enfermedades, a pesar de que podamos vivir vidas con ansiedades, con temores. Tú estás, Señor, todos los días de nuestra vida junto a nosotros, junto a tu iglesia, a tu pueblo. Padre, te pido que tú puedas, Señor, en tu voluntad, trabajar en los corazones de aquellos que por primera vez escuchan tu palabra y este mensaje de salvación. Y en tu pueblo haya gozo por haberte conocido a ti, el autor y consumador de la fe, el autor de la vida, aquel que ha vencido la muerte y aquel que trae vida abundante en todos aquellos que creen en ti. Gracias, Señor. Aumenta nuestro gozo por haberte conocido.
Aumenta nuestras convicciones, aumenta nuestra esperanza y también, Señor, que la enseñanza del día de hoy nos ayude a proclamar tu evangelio a todos aquellos que están muertos en delito y pecado. Todas estas cosas, Padre, las ruego y te las pido por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén.